Amén, gloria a Dios. Amen. Glory to the Lord. Tremendo Dios lo que está haciendo It's tremendous what the Lord is doing. en estos tiempos, como nos está uniendo During this time, how He's uniting y us. cómo el enemigo nos ha querido separar. How the enemies try to separate Pero us. Dios nos ha estado uniendo cada día más y más. But the Lord is uniting us more and Así more. que prepárate. So prepare Ahí yourself. donde tú estás, ponte tu silla, tu seatbelt, Wherever you are, put your seatbelt on. porque vamos a unas alturas que Dios te va a llevar We're going to some heights the y Lord's aún a taking you. unas profundidades donde tú no has ido. And these depths you've never been. Donde Dios te va a dar entendimiento y revelación de tu palabra. Where the Lord will give you understanding and Y revelation of donde His tú word. vas a conocer y a entender las llaves del reino. Where you will know and understand the keys to the Amén. kingdom. Amen. Así que, por favor, me acompañan ahí donde están. So can you please accompany me where you Quiero are? que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Book of Matthew, chapter 16, verse 13. Mateo 16, 13 dice: Matthew 16, 13 says, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, y alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo: tú, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatases en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era el Cristo. Amén y amén. Amen and amen. En esta mañana quiero hablarles sobre las llaves del reino. This morning I'd like to talk to you about keys of the kingdom. Las llaves del reino son bien importantes. The keys of the kingdom are very En important. esta yo les voy a hablar sobre 5 llaves I'm going to talk about 5 keys que les van a enseñar a usted a abrir los tesoros del cielo. that will teach you how to open the treasures of heaven. 5 llaves que van a traer revelación a su vida. 5 keys that will bring revelation to your 5 life. llaves que van a cambiar 5 keys that will change su destino y el propósito. your destiny and purpose. Porque muchas veces pensábamos que teníamos un propósito o un destino. Many times we thought we had a purpose or destiny. Pero cuando venimos a los caminos de Dios, But when we come to the feet of the Lord, entendemos verdaderamente el propósito y el destino que Dios tiene para con nosotros. we truly understand our purpose and our Y estas llaves te abrirán y te enseñarán these keys will open and para show you poder tener éxito to have success y para poder llegar a lugares donde nunca tú habías llegado. and to reach places you never Y have para que before. puedas abrir puertas que nunca antes se te habían abierto. So you can open doors that you never have before. Puertas que antes habían estado cerradas para ti. Doors that were closed before. Puertas que por mucho que tú trataras, esas puertas no se abrían. Then no matter how hard you try, those doors Pero won't ahora open. esas puertas se van a abrir. But now those doors will Y open. donde quiera que tú vayas, And wherever you go, donde quiera que tú estés, wherever you are, esas puertas se van a abrir para ti. those doors will open for La you. gente piensa que es la economía. People think it's La economy. gente piensa que es basado en lo que está sucediendo allá afuera. People think it's based on what's going Pero on en out there. realidad son los secretos que Dios nos da. But in reality, it's the secrets God gives Esas us. llaves poderosas que abren lo que ningún hombre puede abrir. Those powerful keys that no man could Y open. puertas que Dios cierra para que ni ningún hombre pueda abrir. And doors that the Lord closes so no Entonces man en can esta open. mañana So in this morning, Dios te va a entregar en tus manos the Lord will give you in your las hands llaves del éxito. the keys to success. Las llaves para que tú seas bendecido. The keys for you to be Para que blessed. tú puedas andar en lo sobrenatural. So that you can walk in the Para que supernatural. tú puedas abrir esas puertas. So you can open those doors. Para que tú puedas conocer el propósito de Dios. So you can know the purpose of Para the que Lord. esa bendición llegue a tu casa y a tu familia. So that blessing can reach you in your Para que home. nunca más tengas que andar mendigando, So you never have to go begging. sino que tú puedas andar en la gloria de Dios. But you could walk in the glory of the Para Lord. que esas promesas que Dios ha declarado So those promises the Lord has te declared persigan hasta que te alcancen can follow you conforme a la palabra de Dios. until they reach you in the Saben, conforming to uno God. de los libros que más se venden hoy en día The books that sell the most right now es aquellos libros que hablan sobre el éxito. are the books based on success. Porque el mundo entero quiere saber por qué las personas o ciertas personas son exitosas. The whole world wants to know why certain people are Y yo successful. creo que todos nos hacemos esa pregunta. I think we all ask ourselves that. Porque todos queremos conocer el éxito. We all want to know success. Todos queremos alcanzar el éxito. We all want to reach success. Todos queremos tener ese éxito que vemos que otros tienen. We all want to have the success others have. Y queremos saber cuál es el secreto. We want to know what's the secret. ¿Cuáles son esas llaves que han abierto esas puertas? What are the keys that have opened those doors? Que tal vez para ellos se han abierto, pero que para nosotros no. That maybe for them they were open but not
not us. pero Dios te entrega esas llaves. But the Lord is giving you those Así lo keys, hizo con Pedro. like he did with Peter. Acabamos de leer hace unos minutos We just read a few minutes que ago. Dios le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. The Lord told Peter, I'm going to give you the keys to the Cuando kingdom. alguien a ti te da las llaves, When someone gives you the keys, te está dando y te está haciendo a ti parte they're giving you and making you de part lo of que es una sociedad. what is a partnership. Porque cuando tú confías en alguien, When you trust someone, entonces tú le das esas llaves you give them the keys o tú le das esa clave. or you give them the code. Muchos de nosotros utilizamos tarjetas de crédito Many of us use credit cards o utilizamos esas tarjetas de débit, or debit cards, pero esas tienen una clave que asegura que otra persona no la pueda usar. but they have a code so no one else can use them. Y uno trata de que nadie sepa ese código We try to make sure no one knows that code para que la gente no pueda tener acceso a tu dinero ni a tus finanzas. so no one can have access to your money. Pero cuando tú le das esa clave a alguien, When you give someone that code, lo que tú estás haciendo what you're doing, es que tú te estás alineando con esa persona. you're aligning yourself Tú with le them. estás diciendo lo que es mío es tuyo. You're telling them what's mine is yours. Ahora tú tienes acceso a lo que yo tengo. Now you have access to Eso what I es lo que have. Dios está diciendo. That's what the Lord is saying. Dios está diciendo, yo te voy a dar a ti las llaves del reino. God is saying, I'm going to give you the keys to the Yo te kingdom. voy a dar a ti acceso al reino mío I'm going to give you access to my para que kingdom tú puedas tener lo que yo tengo, so you can have what I para have. que tú puedas abrir las puertas que solo yo puedo abrir. So you can open doors only I can open. Es tremendo como Dios confía en nosotros. It's tremendous how the Lord trusts us. Es poderoso la confianza que Dios tiene en ti The Lord's trust in us is so para powerful hacer una sociedad contigo, to have a partnership with para him. decirte yo confío que tú vas a poder manejar For him to say, I trust that lo you're going to be que able to yo te voy a manage dar. what I'm going to give you. Entonces, con ese poder de esas llaves, So with the power of those keys, también viene una gran responsabilidad. a great responsibility Una comes. responsabilidad que tú vas a tener que manejar, A responsibility you're going to have to manage. porque ahora tú tienes esas llaves. Now you have the keys. Y como tú las uses, And how you use them, como tú las estés manejando, how you manage them, es la confianza que Dios ha puesto sobre ti. is the trust the Lord is giving Entonces you. nosotros tenemos que tener cuidado So we have to be y careful. tenemos que guardar esas llaves, We have to guard those porque keys. esas llaves nos dan acceso a nosotros Those keys give us access a lugares y bendiciones que no se le dan a todo mundo. to places and blessings not given Y to eso es everybody. importante, And that's important. porque Dios hoy te las está dando a ti. Because right now the Lord is giving it Porque to you. hoy Dios está diciendo, yo confío en ti para darte esas llaves. Today the Lord is saying, I trust you to give you those Estas keys. llaves van a estar en tu poder. Those keys are going to be in your power. Ahora, yo les voy a dar 5 llaves, And I'm going to give you 5 keys. aunque yo sé que hay más llaves dentro de la Biblia. Although I know there's more keys in the Bible. Y podríamos hablar durante varios domingos de muchas de esas llaves. We could talk through many Sundays about those keys. Pero en esta mañana ustedes van a conocer 5 llaves But this morning you're going to know about 5 que son llaves importantes para el crecimiento suyo that are important keys for y your para growth las bendiciones que Dios tiene para ti. and for the blessings the Lord has for Amén. you. Amen. ¿Están listos? Are you ready? Dígame amén. Say amen. Ok, la primera llave que yo quiero que usted entienda The first key I want you to understand es la llave del nombre de Jesús. is the keys to the name of the Esa Lord. llave That tiene key que ver con el nombre de Jesús. has to do with the name of Es Jesus. una llave It's a key que va a abrir that will open puertas que no se pueden abrir doors that cannot open si no es teniendo ese poder en el nombre de Jesús. unless you have that power in the name of Jesus. Usted tiene llaves You have keys o usted tiene códigos or you have codes que nadie conoce that nobody y knows que nadie sabe. and nobody has. Usted tiene lo que se dice en inglés passwords. You have what are called passwords. Esos passwords Those usted los passwords, guarda secretamente you card them para que nadie tenga acceso a eso. so no one has access to them. Dios está diciendo, The Lord is saying, yo te voy a dar una llave. I'm going to give you a key. Y esa llave tiene que ver con el nombre poderoso de Jesús. And that key has to do with the powerful name of Jesus. Juan 16:23. John dice lo 16:23. siguiente. It says the following. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. In that day you will no longer ask me anything. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Cuando la Biblia dice de ciertamente os digo, When the Bible says I surely tell you, dice y lo repite 2 veces, and it repeats twice, es porque en hebreo no hay punto de exclamación. in Hebrew there's no exclamation point. Entonces lo que Dios está haciendo So what the Lord is es doing, haciendo un énfasis particular en esto. He's emphasizing this. Cuando Dios repite algo 2 veces, When God repeats something twice, usted debe de poner mucha atención you should pay a lot of porque attention ahí hay una clave que Dios le está dando. because there's a code the Lord is Dios giving you. está poniendo un punto de exclamación
exclamación He's putting an exclamation para mark que tú puedas entenderlo y cogerlo. so you can understand and Y lo grasp que it. él está diciendo And what he's saying es de que en ese nombre, is that in that en name, el nombre precioso de in the Jesús, precious name of Jesus, es donde las oraciones son contestadas. those are prayers are Tú responded. puedes orar todo lo que tú quieras. You can pray all you Tú want. puedes orar por horas y días. You can pray for hours Pero and lo que days. Dios está diciendo But what the Lord is es que saying, tú tienes que aprender a pedir en el nombre de Jesús. you have to learn to ask in the name of Que Jesus. cuando tú pides en ese nombre, That when you ask in that name, todo lo que tú pidieses, everything you ask el for, Padre os dará. the Lord will give you. Señor, todo lo que yo pidiese, Lord, everything I ask todo for, lo que tú pidieses, everything you en ask el for, nombre de Jesús, in the name of Jesus, Jesús te lo dará. Jesus will give to you. Anteriormente no habías tenido nada Before you had nothing porque tú no habías pedido. because you hadn't asked. Pero ahora tú vas a pedir But now you will en ask el nombre precioso de Jesús. in the precious name of El Jesus. problema es The problem is de que muchas personas usan el nombre de Jesús many people use the name of Jesus como si estuvieran hablando por un walkie-talkie, like they're talking through a si walkie-talkie, estuvieran hablando por un celular. like they're talking from a cell phone. Aló, me copia, Hi, you copy that? cambio y fuera. Over and out. ¿Usted han escuchado eso? I'm sure you heard of Cuando that. alguien habla en un walkie-talkie, When someone talks ¿qué in a es lo que walkie-talkie, dicen? what do they say? Cambio y fuera. Over and out. Y esa es la manera de despedirse. That's the way to say goodbye. Muchas veces nosotros usamos el nombre de Jesús Many times we use the name of de Jesus esa misma forma. in the same way. Es como un cliché, It's very es cliche. como una forma más de decir. It's just another way of Y saying. usamos Dios te bendiga, We say God bless Dios te you. bendiga, God bless Dios you. te bendiga. God bless you. Pero realmente tú estás diciendo que Dios te bendiga. But are you truly saying Hay una God bless you? gran diferencia. There's a big difference. Cuando tú dices Dios te bendiga, When you say God bless Dios te you, bendiga, God bless you. Dios te bendiga, God bless Dios te you. bendiga, God bless you. a cuando tú realmente, To when you truly say, con la fe que Dios te ha dado, with the faith the Lord has tú given you, estás diciendo You're saying, Dios te bendiga. God bless you. Hay una gran diferencia. There's a big Y difference. cuando tú lo dices en el nombre de Jesús, When you say the name en of Jesus, ese nombre, in that name, en ese nombre hay poder. in that name there's En power. ese nombre esa llave se abre. In that name that key is Esa open. oración se contesta. That prayer is answered. Padre, yo estoy pidiendo Father, I'm asking por mi esposo y por mis hijos. for my husband and my Y children. yo lo pido And I ask en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Cuando tú lo pides en ese nombre, When you ask in that cuando name, tú declaras ese nombre, when you declare that en name, ese nombre hay autoridad. in that name there's En authority. ese nombre hay poder. In that name there's En power. ese nombre hay algo que se desata In that name there's something y that's que released. todo se tiene que hacer And that everything has to happen conforme a la voluntad de Dios. conform to the Lord's will. Entonces, esa es la primera llave. That's the first key. La primera llave es conocer y entender el nombre de Jesús. The first key is to know and understand the name of Anótelo. Jesus. Ok, Write it down. en el libro de Hechos capítulo 3 In the book of Acts chapter 3, habla donde Juan y Pedro van entrando al templo. where John and Peter enter the temple. Y cuando ellos van entrando hay un hombre que es paralítico. When they go in, there's a lame man. Y este hombre había estado allí durante muchos años. That man had been there many years. Y entonces entra Juan y Pedro, Peter and John go in. ven a aquel hombre allí paralítico They see the lame man, y él está pidiendo limosnas. and he's asking, ¿Dónde está el hombre? where is he? Él está en el piso. He's laying on the floor. Está pidiendo limosnas. He's asking for Está money. pidiendo para que otros lo ayuden He's asking for others to help porque él no se puede ayudar por sí mismo. because he can't help himself. Y ellos lo miran fijamente a los ojos And they look him firm y in le the eye. dicen, no tenemos ni oro ni plata, We have money, no money, or pero gold, en el nombre de but in Jesús, the name of en el Jesus, nombre de in the Jesús, name of Jesus, levántate. rise Y up. el hombre se levantó. And he rose up. Ahora, si ellos hubieran dicho, If they would have said, levántate, get up, absolutamente nada hubiera pasado. nothing would have happened. Pero ellos sabían, But they knew, ellos entendían el secreto. they understood the secret. Ellos conocían que para que una oración sea contestada, They understood that for a prayer to be la answered, llave necesaria para abrir esa oración, the necessary key to open para that que se prayer, desaten esas so bendiciones, those blessings could be released. prodigios, milagros, sanidades, Miracles, signs, wonders, and cosas healings, maravillosas y poderosas, marvelous, powerful things se hacen en el nombre de Jesús. are not done in the name of Ellos Jesus. declararon, They declared, no tenemos ni oro ni plata. we don't have money or gold. Tú crees que tu problema es el oro. Do you think your money is Tú a crees que problem is tu money? necesidad es la plata. You think your need is money. Pero tu necesidad es realmente conocer el nombre de Jesús. Your need is to really know the name of Jesus. Muchos hoy en día Many today, se sienten como si estuvieran en el piso. they feel like they're on the floor. Están pidiendo porque no tienen. They're asking because they don't Y have. es normal.
It's normal. por la situación económica que Because el mundo entero está pasando. The economic situation everyone's going Pero through. tu bendición no va a venir a través de un hombre. Your blessing won't come through Ahora, man. Dios va a usar un hombre o una persona, The Lord will use a person or pero man. tu bendición va a venir de los cielos. Your blessing will come from the Tu heavens. bendición va a venir de aquel que provee, Your blessing will come from that de who aquel provides. que te da, He who gives. de aquel que conoce y entiende todas tus necesidades, He who knows and understands all your de needs. aquel que no te desamparará, That who will not de abandon aquel you. que no se ha olvidado de ti. He who will not forget you. Allá donde tú estés, Wherever you are. donde tú estás orando y pidiendo, Where you are praying and asking. en el nombre de In the Jesús, name of Jesus. Dios contestará He will esa answer oración. that prayer. Hay una historia que a mí me llama mucho la atención There's a story that really calls my attention y es de un hombre que tenía un orfanato. about a man who had an orphanage. Un orfanato de aproximadamente 70, 80 niños. An orphanage of about 70, 80 kids. Y este hombre nunca jamás pidió plata, This man never asked for money, pero él siempre oraba but he always prayed. y siempre venían esas provisiones sobrenaturales. And the supernatural provisions Y él always came. siempre entendía y sabía que era en el nombre de Jesús. He always knew and understood it was Pero in the name un of día, Jesus. But one day, No tenía nada para comer. he had nothing to eat. Eran las 8 de la mañana. It was 8 in the morning. Y entonces viene aquel hombre que era el cocinero So the cook comes y le dice, Señor, no tenemos huevos, no tenemos leche, no tenemos pan. He says, "Sir, we have no eggs, milk, or bread. La refrigeradora está completamente vacía. The refrigerator is completely ¿Qué empty. hacemos? What do we do?" Y él dijo, vamos a orar. And he says, "Let's pray." Se sentó a la mesa He sat at the y table, junto con él todos los niños and with him all y the kids, empezaron a orar. they started to pray. Padre, te damos gracias Father, we thank you por el desayuno que vamos a tener. for the breakfast we're Sabemos gonna que have. tú eres un Dios de sobreabundancia We know you're a Lord of y overabundance, que tú nunca nos has dejado and you never y abandon tú us, nunca nos has desamparado. and you will never will. Gracias por esa provisión Thank you for this en provision. el nombre de Jesús. In the name of Y Jesus. terminó la oración. He finished the prayer. No mucho antes de terminar esa oración, Right before finishing prayer, tocaron a su puerta. someone knocked on the door. Esta historia real y verdadera This real story, sucedió al final de los años 1800, it happened at the pero end of 1900, 1900s, aquí en los Estados Unidos. here in the United States. Y resulta que por la calle donde él tenía ese orfanato, And it turns out the street he had the orphanage, iba pasando un camión a truck was passing. de que tenía con caballos They had horses. y tenían que pasar de un lugar al otro, de una ciudad a la otra ciudad. They had to go from one city to another. Pero resulta que la carreta en que llevaban But turns out what they were las carrying, cosas que ellos necesitaban transportar the things they had to transport, se dañó. were Y spoiled. ellos tenían allí huevos, leche, pan, They had eggs, milk, and bread, bacon. bacon. Y entonces el hombre toca y le dice, Señor, So the man knocks on the door and says, tengo un "Sir, problema. I have a problem. El carro donde yo ando, The car that la I'm driving, carreta que yo tengo, the truck I'm se ha driving, dañado it broke. y no vamos a poder llegar a la otra ciudad. We won't be able to reach the Quiere city. decir que todo esto se va a perder. It means it's all going to Todo spoil. esto se va a dañar. This is all going to go Señor, bad. ¿será que usted le podrá dar uso a esto? Sir, can you use this? Y él sabía que esa era la oración que Dios le había contestado. And he knew that was the prayer God was ¿Qué es lo que answering. te estoy tratando de decir? What am I trying to tell you? Dios no te va a desamparar. The Lord will not El abandon you. alimento no te faltará. Your nourishment will La not be. provisión sobrenatural llegará a tu casa y a tu The familia supernatural provision will reach y your las home. bendiciones correrán de ti hasta alcanzarte donde tú estés. Blessings will run to you until they reach you. Porque tú las has pedido Because you've asked en el nombre poderoso de in the Jesús. powerful name of ¿Tú puedes Jesus. pronunciar eso? Can you pronounce ¿Tú that? puedes pronunciar ese nombre Can you pronounce that y name decirlo en fe y en poder? and say in faith and En power el nombre precioso de Jesús. in the precious name of Si Jesus? tú aprendes eso, If you learn this, tienes una llave you have a key. que va a abrir puertas que The- nunca antes se habían abierto Will open doors that were never opened y oraciones que nunca antes habían sido contestadas. and prayers that had never been Pero answered. esto está junto con lo que conocemos el poder y la autoridad. But this goes together with the power and Porque authority. el poder viene a través del Espíritu Santo. Because the power comes through the Holy Cuando el Spirit. Espíritu Santo viene sobre ti, When the Holy Spirit comes over tú you, estás lleno del poder. you're filled with the La power. Biblia dice que es dinamos, The Bible says that it's que es la dynamic. palabra donde sale dinamita. Is where the name dynamite comes from. Entonces tienes poder.
So you have power. pero ahorita necesitas autoridad. Right now you need Es authority. como un carro de carreras. It's like a racing car. Ustedes han visto esos carros You've seen those cars donde ponen dos where they put two. y ellos tienen que correr, creo que es un cuarto de milla. They have to go about a quarter mile. Muchos de estos carros van a 200, 300 millas por hora. Many of these cars go 200, 300 Y miles. están allí los que manejan, están allí sentados en sus carros, The drivers are sitting in the car, los conductores, the drivers. y ellos tienen el poder. They have the power. Tienen un carro con un motor They have a car with an engine, enorme y poderoso, really big and pero powerful. están esperando la autoridad. But they're waiting for the La authority. autoridad es ese semáforo que está al frente de ellos, The authority is that green light in front que of them. les dice cuándo ellos That pueden salir. says when they can go. Entonces, lo que Dios hace So what the Lord es does darte el poder is give you the y al power, mismo tiempo te da la autoridad. and at the same time the authority. Poder Power y autoridad. and authority. La autoridad viene en el nombre de Jesús. Authority comes in the name of El Jesus. poder viene a través del Espíritu Santo. Power comes through the Holy Y la Spirit. autoridad viene The authority a comes través del nombre precioso de Jesús. through the precious name of Donde en Jesus. ese nombre Where in that name hay una autoridad para abrir puertas there's an authority to open que doors nunca antes se podían abrir. that could never have been opened Porque before. ahora tú tienes las llaves Because now you have the para key abrir esas puertas. to open those doors. ¿Alguien puede decir amén ahí donde estás? Can someone say amen where they are? La segunda llave The second key es la palabra de fe. is the word of faith. Es diferente, la palabra de fe. The word of faith. Romanos 10:8 dice, Romans 10:8 says, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. but what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. Entonces Dios lo que está diciendo So what the Lord is saying es que hay una palabra de fe. is that the power of faith, Esa palabra de fe está en ti. the word of faith is in you. Y entonces en tu boca In your mouth. está en tu boca. It's in ¿Por your qué mouth. está diciendo en tu boca? Why is it saying it's in your mouth? Porque la palabra de fe tiene que ser activada. The word of faith has to be La activated. palabra de fe no puede ser pensada. The word of faith can't be No thought. es algo que tú puedes simplemente pensar. It's not something you can just think. Personas que dicen, no, simplemente tienes que tener un pensamiento positivo. People just say you have to have positive thoughts. Tú puedes pensar positivamente todo lo que tú quieras You can think positively all you y want quedarte pensando positivamente, and stay thinking positive. positivamente, positivamente, Positive. y nada va a suceder. And nothing will happen. Pero cuando tú But when you estás conectado en las cosas de Dios, are connected to the things of the cuando Lord, tú tienes esa palabra de fe when you have that word of y faith tú la desatas and you release en it el nombre de Jesús, in the name of Jesus, tú desatas esa palabra, you release that esa word. palabra que está en tu boca, That word is in your mouth. esa palabra de fe que tú has tenido, That word of faith that you've had, entonces las cosas se hacen. then things will happen. Jesús dijo, ciertamente, Jesus said, surely, si tú le dijeses a ese árbol, if you tell that tree, muévete, move, ese árbol se moverá. that tree will move. Jesús no dijo, si tú lo piensas, Jesus didn't say if you think solamente it, piénsalo, just think about it. solamente piénsalo, Just think about it. imagínatelo, Imagine haz it. Just think, y entonces tú haces eso and then if you do it, y todo lo que tú estás deseando and everything you se desire cumplirá. will happen. No, Nope. Jesús dijo, The Lord says, di la palabra. say the word. En otras palabras, desata tu fe. In other words, release your La faith. fe tiene que ser desatada Faith has to be para released que el milagro se cumpla, so that the miracle can para que happen. el milagro se haga. So the miracle can Hay happen. algo en ti, There's something in hay you. una fe que Dios te ha dado There's a faith the Lord y has esa given fe you. tiene que ser desatada. And that faith has to be unleashed. Esa fe tiene que salir, That faith has to come esa out. fe tiene que ser activada That faith has to be y activated. solamente es activada And can only be activated cuando tú la hablas. when you speak it. Dios empezó eso. God started that. El primer ejemplo que nosotros podemos ver The first example we can es see cuando Dios dice, hágase la luz. when he says, let it be light. Dios no pensó en la luz, He didn't think about the light. Dios habló He y las spoke cosas se hicieron, and the things happened. enseñándonos a nosotros Teaching us lo que es la palabra de fe. what is the word of Que faith. cuando tú activas, When you que activate, cuando tú desatas, when you que unleash it, cuando tú hablas, when you speak it, lo que está dentro de ti, what's inside of you, esa palabra de fe, that word of faith, entonces esa palabra and that word se hace realidad. will happen. Pastor, ¿y cómo recibo yo fe? Pastor, how can I receive faith? La fe viene por el oír y el oír
la palabra de Dios. The faith comes through hearing and hearing the word of the Otra Lord. vez, la fe viene por el oír Faith comes from hearing, y el oír la palabra de Dios. and hearing the scripture of the Lord. Entonces la palabra viene por el oír The word comes through y hearing, tú tienes fe. and you have faith. Pero si esa fe se queda aquí But if that faith stays y here no es activada, and isn't activated, no es desatada, is not unleashed, entonces el milagro no se cumplirá. the miracle won't happen. El milagro no se hará. It won't happen. Pero cuando tú recibes esa palabra But when you receive that y word, tú empiezas a declarar and you begin to y tú declare, empiezas a creer and you begin to y tú believe, empiezas a orar and you begin to y tú speak, empiezas a caminar and you start to walk, teniendo las llaves del reino, having the keys of the orando y kingdom, declarando que tus hijos van a cambiar, praying and declaring your children que will aunque change. se hayan separado, volverán, Then even if they separated, they'll que, be back. que tus finanzas se darán, Your finances will be que good. las puertas que no se habían abierto se The abrirán. doors that weren't open will Cuando tú open. empiezas a caminar, When you begin to cuando walk, tú empiezas a creer en lo when sobrenatural, you begin to believe in the cuando tú supernatural, empiezas a desatar esa palabra, when you unleash that word, esa palabra de fe, the word of faith, el milagro se hace. the miracle fight any problem, Cualquier circunstancia whatever o circumstance, cualquier or situación. whatever situation. La otra The other es una palabra cuando es más grande, es de batalla. is that when a word is bigger, it's like Son battle. dos completamente diferentes. Two completely different Asimismo words. es el logos y el rema. Same thing with logos and El rhema. logos sería como algo grande, la palabra, la Biblia que tú tienes en tus manos, Logos is something big like the Bible in your pero el hand. rema es la palabra que Dios te da, But rhema is the word that the que Lord es específica para ti, tu casa y tu familia. specific for you, your family, your home. Ahora, la otra, The other, la tercera llave, vamos en dos, la tercera llave the third key es la sangre de is the Jesús. blood of Jesus. La sangre de Jesús es la tercera llave. The blood of que Jesus is nosotros the third key necesitamos. that we need. Apocalipsis 12:11 Revelations 12:11. dice, It says, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Amén. Amen. El libro de Levítico, The book of capítulo Leviticus, 8, chapter 8, habla que cuando los sacerdotes iban a entrar al templo, it talks about the priests when they were entered the al temple, lugar santísimo, the holiest ellos place. tenían que tomar la sangre del Cordero They had to take the blood of the y Lamb ponerla en tres lugares específicos. and put it in three specific La places. primera en este dedo, The first on this finger, en el thumb, on the thumb, en el dedo meñique, este dedo. on this Tenían que finger. ponerla ahí. You had to put it there. Segundo lugar, aquí en la punta del oído. The second was at the tip of the ear, Y tercer lugar, and third, en el dedo gordo del pie derecho. your big toe of the ¿Ok? right foot. Entonces, tres lugares. Three places. En este dedo, This finger, aquí al lado de su oído, en la Right parte next- baja de su oído. right next to the Y ear, the el lobe, tercer lugar, en el dedo gordo de sus pies. and the third was in the Ahí big toe. tenía que ver la sangre del Cordero. The blood of the Lamb had to ¿Qué be there. significa esto, pastor? What does this mean, Pastor? Primer punto, First point, que todo lo que tú escuches everything you hear tiene que ser santificado a través de la sangre de Jesús. has to be purified to the blood Que of todo lo Jesus. que tú toques con tus manos Everything you touch with your tiene que ser hands santificado con la sangre de Jesús. has to be purified with the blood of Jesus. Y por donde tú andes, And wherever you por walk, donde tú estés, wherever you are, tiene que ser santificado a través de la sangre del Cordero. has to be blessed through the blood of the No Lamb. es por lo que yo haga, It's not what I do. no es por lo que yo pueda hacer, It's not what I can sino do. que es la sangre de Jesús But it's the blood of Jesus la que me santifica, that purifies la me, que me limpia, that cleanses me, la que hace que yo esté limpio that makes sure para I'm poder cleansed entrar delante de su presencia. so I can enter into His presence. Así como hablábamos hace unas semanas, Just like we talked about a few weeks cuando ago, hablábamos de lo que pasó en el tiempo de la Pascua. when we talked about Passover, ¿Qué fue lo que ellos hicieron? what did they do? Los judíos, The los Jewish people, israelitas, the Israelites, pusieron la sangre en los lintenes de las puertas, they put the blood and the arch of the door, significando la cruz del Calvario. representing the cross of the ¿Qué Calvary. pusieron? What did they do? La sangre. The blood. Y esa sangre los protegió y los guardó That blood protected them, para que el ángel de la muerte no pudiera penetrar en sus casas. so the angel of death cannot penetrate their Entonces, homes. esa sangre, So that blood, esa sangre preciosa de Jesús that precious blood of es Jesus, la que te limpia, is the one that cleanses pero you, te guarda y te protege but also guards and de protects los you ataques
y las asechanzas del enemigo. from the attacks of the enemy. Para que Satanás no pueda entrar en tu casa. So Satan can enter your Para home. que Satanás no pueda entrar en tu familia. So Satan can enter your No pueda family. tocar tus finanzas. He can't touch your No pueda finances. tocar tus hijos, Can't touch your tu children, esposo, your ni husband, mucho menos las llaves que Dios te ha dado let alone the keys the y Lord has que ha given you puesto. and has given you. Sueños, visiones, Dreams and visions, profecías que han sido declaradas sobre ti. prophecies that have been declared El over you. enemigo no las podrá tocar, The enemy can't touch ni them, mucho menos se las podrá robar. let alone can he steal Todas them. estas cosas All these things, hacen que la palabra de Dios se cumpla y se vuelva una realidad en tu vida. they make sure the word of God is fulfilled in a reality in your puedes life. creer? Can you believe it? Cuarta llave, Fourth key. cuarta llave. Y esta Fourth es la key. más difícil de todas. This is the hardest one of Esta es all. la más difícil de enseñar This is the hardest y to es la teach más difícil de creer. and hardest to believe. ¿Están listos? Are you ready? Ok. Okay. El diezmo. Tithing. El diezmo es una llave, es la cuarta llave que abre, pero que también cierra. Tithing is also the key, the fourth key that closes and opens. Escúchalo bien. El diezmo Listen carefully. Tithing, es la cuarta llave the fourth key, que abre, it opens pero que también cierra. but also closes. Mira lo que dice el libro de Malaquías 3:10. Look what it says in Malachi 3:10. Dice, It says, traed todos los diezmos al alforí y haya alimento en mi casa. Probame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, But- and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Versículo 11, Verse 11, importantísimo. very important. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid. En el campo no seréis estéril, dice Jehová de los ejércitos. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. En otras palabras, In other que words, no habrá esterilidad en el campo. there will not be sterility in No the camp. habrá esterilidad en ninguna área de tu vida. There will not be sterileness sino in your, que habrá any part of your bendición. life. Just blessings. Esta llave, This key, la cuarta llave del diezmo, the fourth key of les tithing, decía, es una de las más difíciles de enseñar it's one of the hardest to y es teach una de las más difíciles de hacer, and the hardest to do porque toca las finanzas de nuestras vidas. because it touches our finances. Y para muchos es difícil. For many of us, it's Muchos difficult. estarán diciendo, ay pastor, Many of us are saying, "Oh, la pastor, enseñanza estaba preciosa, the teaching was beautiful, hermosa, me gustó, wonderful. I loved it. pero ¿por qué tenía que hablar de los diezmos? But why did you have to talk about tithings? Hasta ahí, pastor, ya me perdió. Up until there, you lost me. Muchas personas cuando llegan a este punto Many people, when we get to this point, piensan que es que Dios les quiere quitar, they think God just wants to take. piensan es que Dios les quiere pedir They think God wants to o ask, que Dios está exigiendo. or that He's Pero mire asking. lo que esta llave hace. But look what this key Esta does. llave no solamente abre, It doesn't just open, pero esta llave también cierra. but it closes. ¿Qué es lo que abre? What does it open? Dice que abre las ventanas de los cielos It says it opens the windows of heaven, y que Dios va a derramar una bendición hasta que sobreabunde. and God will pour out a blessing until it's Quiere overabundant. decir que no va a haber más escasez, It won't be more scarcity. que no va a haber más miseria, There won't be more que misery. tú no vas a estar mendigando, You won't be begging. sino que ahora tú eres el que vas a tener Instead, you're the one that will have. y vas a dar y no vas a pedir prestado. You will give, and you won't have to ¿Por ask qué? to lend. Porque Why? esta llave Because this key hace dos funciones. has two functions. Abre las ventanas de los cielos, Opens the windows of heaven, pero también cierra la puerta al devorador. but also closes the door to the devourer. No es cuánto tú te ganes, It's not how much you make, es con cuánto tú te quedas al final del mes o But de how- la semana. how much you're left with at the end of the week or month. Les voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you a question. ¿Te has preguntado Have you asked yourself por qué tú el año pasado ganaste más que tal vez el año anterior? why last year you made more money than the year O before? tal vez estás ganando más dinero que hace 5 años o 3 años. Maybe you're making more money than you did 3 years ago, Y sin embargo, tú te ves que el dinero no te alcanza. but you don't understand why you don't have enough money. Miras tu cuenta bancaria y está en rojo. You look at your bank account, it's in the red. Tienes más deudas ahora que las que tenías 5 años atrás. You have more debts than you did 5 years ago, Pero ahora ganas más dinero que lo que ganabas en esos tiempos. but you make more money now than ¿Qué before. es lo que está pasando? What's happening? El devorador se está robando tu dinero. The devourer, he's stealing Entonces your el money. dinero está entrando, The money's coming in, pero el dinero está saliendo. but it's also going El out. dinero está entrando, It's coming in, pero el dinero está saliendo. but it's going out. Esa palabra o
o esa bendición no se está quedando en tus manos. that word or blessing is not staying in your ¿Qué hands. pasa si tú te ganas $10,000, por ejemplo, What happens if you al make mes? 10,000 a month? Supongamos que tú te ganes $10,000 al mes, Let's say you make 10 grand a month. pero al final del mes At the end of the month, estás debiendo $1,000. you owe 1,000. Pero ¿qué pasa si tú te ganas $5,000 al mes? What happens if you make 5,000 a O te month? ganas, sí, 5,000 al mes. Let's say 5,000 a Pero month. al final del mes At the end of the month, te queda $1,000 en tu cuenta bancaria. you have 1,000 left in your bank ¿Qué fue lo account. que pasó? What happened? Hay uno que está haciendo, no solamente dándole a Dios lo que Dios le pertenece, There's one giving God not only what he is el otro owed, que no le está dando, but the other one's not el giving. dinero se está yendo. The money's going. Entonces, Dios no ha reprendido al devorador. God hasn't reprimanded the devourer. Por eso el carro se daña, That's why the car breaks la down. nevera deja de funcionar, The refrigerator stops los working. niños se enferman, The kids get sick. situaciones ocurren, Situations happen. porque Dios no está reprendiendo al devorador. God is not reprimanding the Entonces, devourer. esa llave So that key no solamente abre las ventanas de los cielos, not only de los opens the cielos, windows to heaven, sino que cierra la puerta para que el enemigo no pueda entrar. but closes the doors so the enemy can't Y enter. ahora él no podrá devorar las bendiciones de Dios. He won't be able to devour God's blessings. Y ahora tú vas a tener And now you'll have. y vas a poder dar más. You'll be able to give more. Y entre más tú des, más Dios te bendice. The more you give, the more God Tú blesses. piensas, no, si yo le doy a la iglesia, You think, well, I give to si the yo le church. doy a Dios, I give to God. entonces va a haber una sustracción en mi cuenta bancaria. There's going to be a subtraction in my bank account. Dios está diciendo, no, no, no. God says, no, no, Va a no. haber una multiplicación, There'll be multiplication. porque yo abriré las ventanas de los cielos I will open the windows of y the te heavens. bendeciré hasta que sobreabunde. And I will bless you till it overflows. O en otras maneras, hasta que tú no puedas más. In other words, until you can't anymore. Imagínese que usted le tenga que decir a Dios, Imagine you have to tell God, Señor, no más. Lord, no Ya, more. ya no puedo con todo este dinero. I can't with all this Es money. demasiado dinero. It's too much money. Pastor, pero ¿cuándo eso ha pasado? Pastor, when has that happened? Déjeme decirle algo. Let me tell you En something. una ocasión Moisés pidió una ofrenda On one occasion, Moses asked for para an offering construir el templo de Dios. to build a temple of God. Y fue tanto lo que el pueblo de Dios trajo And the people of God gave so much. que Moisés tuvo que parar y decir, no, no más. Moses had to say, no, no No more. traigan más porque es demasiado. Don't bring any more. It's too much. Ahora, ¿por qué podían traer tanto a la iglesia? How were they able to bring so much? Porque Dios los había bendecido a ellos individualmente. Because God had blessed them individually. Entre más Dios te bendiga, The more God blesses es you para que tú puedas dar más. is so that you can give Y more. entre más tú des, The more you give, más Dios te va a the bendecir. more God blesses Tú das you. más You give y more, Dios te bendice más. and God blesses you Tú more. sigues dando más You keep y giving Dios more, te sigue dando más. and God gives Y you va more. a reprender al devorador And He'll reprimand the para devourer que esa bendición permanezca so the blessing can y para stay que esa bendición no se vaya. and that it never leaves. ¿Estás preparado para esa Are bendición? you prepared for that blessing? Tienes que aprender a diezmar. You have to learn to Y les tithe. decía, esta es una de las partes más difíciles. And I say it's one of the hardest parts. Esta es algo yo casi, si aquellos que nos siguen o que están en nuestra iglesia, Those who follow are part of our church saben que pocas veces yo predico sobre el diezmo, know that very little times I preach porque about la tithes. gente le tiene miedo al diezmo. People are scared of tithes. Pero Dios me hablaba en días anteriores God has been speaking to me y last me days. decías, a mí personalmente, To me specifically. me decías, tú les estás quitando la bendición de yo bendecirlos. And you're taking away that blessing for me to bless them. Porque si yo no les enseño, Because if I don't teach you, ¿cómo ustedes van a aumentar esa bendición? how will you be able to increase Para the que blessing? Dios abra esas ventanas So God can open those y para que windows reprenda al devorador. and reprimand the devourer. Eso es lo que Dios está diciendo. That's what God is saying. Entonces no es una sustracción, It's not a subtraction. es una multiplicación. It's a multiplication. Cuando tú haces qué? When you do what? Cuando tú le das tus diezmos y tus ofrendas a Dios. When you give your tithes and offerings to Ahora, God. hay dos cosas diferentes. There's two different things. ¿Qué es una ofrenda What is an y qué offering es un diezmo? and what is a tithe? El diezmo es el 10% A tithe is 10%. de lo que tú te ganas, Of tú what te you lo make. das a Dios. You give it to God. Si tú te ganas $100, If you make tú le $100, das $10 a Dios. you give $10 to Y God. Dios dice, yo los voy a bendecir. And God says, I will bless El you 100 por uno. by 101%. Queriendo decir, de todo lo que tú le des a Dios, Everything you give to God, Dios te va a devolver 100 veces más eso. He will give you 100 times over. ¿Quién promete o quién garantiza eso? Who promises or Lo guarantees that? acabamos de leer. We just read it. Dice el Señor, pruébame The Lord ahora says, test me en now esto. in this. Es la única parte en la Biblia It's the only part of the que Bible Dios dice o nos permite que lo probemos a Él. that God allows us to test Him. ¿Para qué?
For what? Para que tú puedas saber y entender que Él es Dios So you can know and understand that He is y God que Él lo va a hacer. and that He will do it. Para que tú no tengas temor, So you won't fear. para que tú no tengas miedo. So you won't be afraid. El problema es The problem que is pensamos es cuando yo tenga, yo voy a dar. we think when I have, I'll give. Y eso es una mentira. That's a lie. Porque si tú no aprendes a darle a Dios en lo poquito, Because if you don't learn to give God in the little, ¿cómo vas a aprender o a poder darle a Dios en lo mucho? how will you be able to give Him when you have a lot? Déjame darte un ejemplo. Let me give you an example. Si tú no eres capaz de darle a Dios $10 de los 100 que tú te ganas, If you can't even give God $10 of 100 you ¿cómo make, le vas a dar 1,000 cuando Él te dé 10,000? how are you going to give Him 1,000 when He gives you Tal 10? vez cuando sea poquito vas a decir, sí, yo le voy a dar a Dios. Maybe when it's a little bit, you say, yeah, I'll give God. Déjame darte un ejemplo. Let me give you an example. Este fue real. This is true. Hubo un hombre que se hizo millonario. There was a man who became a millionaire. Entonces el pastor de la iglesia lo invitó a hablar The pastor of the church invited him y to para speak que él diera su testimonio. so he could give his testimony. Entonces lo llamó y dijo, hermano, puede pasar al frente So he said, brother, you can pass to the y front comparta con el resto de la iglesia el testimonio de lo que Dios hizo con usted. and share with the rest of the church what God did in your Entonces life. el hermano pasa al frente, So he passes to the front. dice, buenos días hermanos, Dios los bendiga. He says, good morning, everyone. Yo quiero dar mi testimonio. I want to share my Mi testimony. testimonio empezó cuando un día Dios me bendijo. My testimony began when God blessed Cuando un me. día Dios me llevó de cero a la sobreabundancia. When God took me from zero to Un día yo overabundance. estaba sentado allá en esa esquina allá atrás One day I was sitting all the way in the back in the corner. y yo solamente tenía $10 en mi bolsillo. I only had $10 in my Eso era pocket. todo lo que yo tenía. That's all I had. Yo no tenía nada más. I didn't have anything else. Si yo daba esos $10, If I gave those $10, no tenía dinero ni siquiera para el bus a devolverme a mi casa. I didn't even have money to go back home. Pero yo tuve fe en Dios But I had faith in y God. yo sabía que si yo daba a Dios, And I knew if I gave to God, yo entendía esa llave de Dios y que si yo daba, Dios me iba a bendecir. I understood that key and I knew if I gave, He would Entonces bless me. saqué mi billetera So I took out my y wallet. con amor y con fe di los $10. With love and faith, I gave the Poco $10. tiempo después A little while se after, empezaron a abrir puertas, doors began to open, negocios, businesses, oportunidades. opportunities. Y hoy en día And now, today, soy una persona que tengo más de $30 millones. and now I have more than $30 million. Hermanos, ese es mi testimonio. Brothers, that's my testimony. Gracias por Thank you escucharme. for listening. Y una anciana que estaba sentada allá atrás An elderly woman is sitting in le the back. dice y grita, hermano, hágalo otra vez. She yells and says, brother, do it again. ¿Y saben? ¿Ustedes qué creen que pasó? You know what? What did you think happened? Es fácil darle a Dios cuando es poquito. It's easy to give God when it's a little bit, $10. $10, Porque eso es todo lo que tú tienes. because that's all you have. ¿Le puedes dar a Él todo lo que tú tienes? Can you give Him everything you have? Todo lo que tú tienes. Everything you have? Hubo una anciana, There was an elderly woman, una mujer. one woman. Dice que Jesús estaba al lado del alfolí It says Jesus was right by the y altar, que Jesús estaba mirando. and He was looking. ¿Tú crees que Dios no mira la ofrenda que tú le das a Dios? Don't you think God looks at the offering Cuando you tú give? dices, es que Dios entiende, When you say, oh, God mira lo que understands, sucede. look what Dice happens. que Jesús estaba mirando al alfolí, Jesus was watching the altar. estaba poniendo cuidado cuánto la gente ponía. He was paying attention to how much people Hay were gente que placing. viene y no da el diezmo. There are people that don't give their Dan un tithes. poquito, pero le están robando a Dios. They give a little bit, but they're Y stealing from Dios God. está mirando. God is watching. Entonces, cuando terminó la ofrenda, So when the offering was ended, dice que Jesús la señaló a aquella mujer it says Jesus y signaled that dijo, woman ella ha dado más que todos ustedes. and says she has given more than Y all alguien of you. dijo, pero ¿cómo así? And someone said, how is that? Si ella ha dado solamente 2 centavitos She only gave 2 cents, y nosotros hemos dado más. and we've given more. Pero Jesús dijo, no, ella ha dado más que todos ustedes. But Jesus said, no, she's given more than all of Si you. tú das, por ejemplo, If you give, for example, si tú das 5 centavos if you give 5 cents, y otra persona da $5 millones, someone else gives 5 million, ¿quién dio más? who gave more? No es el número It's not the lo que number Dios está mirando. what God is looking at. Lo que Dios está mirando es con cuánto tú te quedas. What He's looking at is how much you're left with. Porque aquella mujer dio todo lo que ella tenía. That woman gave everything she Dio had, los 2 centavitos. those 2 cents. Una persona puede ser millonaria. Someone could be a millionaire, Puede tener $100 millones could have $100 million y dar and $10,000, give $10,000. pero no lo dio todo. They didn't give it all. No es cuánto tú des, It's not how much you es give, con cuánto tú te quedas. how much you're left Es lo with. que Dios está mirando. God is Si es que looking tu corazón está correcto delante de Dios o no lo está. to see if your heart is right with God, Si es que tú estás creyéndole a Dios o no lo estás creyendo. to see whether or not you're believing in Him, Sobre todo en estos tiempos de escasez, especially during this time of es los scarcity, tiempos donde más nosotros debemos de sembrar. these times that we most have to sow. Cuando más necesidad hay,
When there's more need es cuando más nosotros sembramos. is when we sow the most. Porque cuando tú siembras en Dios, Because when you plant in the cuando tú Lord, le crees a Dios, when you believe in God, más grande y poderosa es la cosecha de Dios. the harvest is even more bigger and Y eso es lo powerful. que Dios está prometiendo que va a hacer. That's what God is Entonces, promising. esa es la cuarta llave. That's the fourth key. Es la llave que va a abrir las bendiciones financieras del cielo. The key that's going to open those blessings in heaven. La quinta The fifth, es lo que es el ayuno y la oración. praying and fasting. El ayuno y la oración. Praying and fasting. Isaías 58:6 dice, Isaiah 58:6 says, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Is not this the kind of fasting I have chosen, to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke? Entonces lo que Dios está diciendo So what God is saying, es que hay 5 llaves. there are 5 keys. Bueno, hay más, pero nosotros estamos hablando de 5. There's more, but we're talking about La 5. quinta hoy es el ayuno y la oración. The fifth today is praying and Cuando fasting. tú ayunas, When you fast, cuando tú oras when you pray, y tú estás ayunando y orando, and you're praying and hay fasting, algo que Dios desata sobre tu vida there's something God unleashes que in your hace que life tú crezcas ahora espiritualmente. that allows you to grow even more La cuarta spiritually. llave financiera. The fourth one is La financially. quinta llave es espiritual. Fifth is Cuando spiritual. tú estás ayunando, When you're fasting, cuando tú estás orando, when you're praying, cuando tú estás metido delante de la presencia de Dios, when you're in front of the presence of God, algo sobrenatural sucede. something Tú supernatural happens. empiezas a crecer, You begin to tú grow. empiezas a soñar, You begin to tú dream. empiezas a ver cosas que antes no veías, You begin to see things you a didn't before. percibir las cosas espirituales, To perceive spiritual things, ya no las más terrenales. not earthly Ahora things. empiezas a moverte en lo sobrenatural. Now you're moving in the Tú supernatural. empiezas a ver lo que otros no ven, You see things others a don't. entender lo que otros no entienden, Understand things others porque don't. ahora estás caminando en lo sobrenatural, Now you're walking in the porque supernatural. ahora en el espíritu has crecido, Because now you've grown in the has spirit. entrado a otro nivel espiritual de tu You've vida. entered another spiritual level ¿Y in your qué life. es la llave que abre eso? And what is the key that opens Es la that? llave del ayuno y la oración. The key of praying and Eso fasting. hace que tu vida espiritual That makes that your spiritual pueda life subir a otro nivel. can grow to another Ahora, level. quiero que entienda lo siguiente. I want you to understand the Si following. usted no se ha desenfocado en los últimos 40, 35 minutos, If you haven't been focused the last 40 quiero que minutes, se enfoque en estos últimos 10, 8 minutos. focus in these next 8, 10 Escúchelo minutes. bien. Listen carefully. ¿Cuándo se le dieron esas llaves a Pedro? When those keys were given to Peter, ¿En qué momento? in what moment? ¿En qué momento In what moment se le dieron esas llaves del reino? were the a keys of the Pedro? kingdom given to Peter? Cuando Pedro hizo la confesión de fe. When Peter did the confession of Jesús faith. pregunta, Jesus asked hace 2 preguntas. 2 questions. ¿Quién dice la gente que soy yo? Who do people say I am? Y después hace la segunda pregunta. Then the second question, ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? who do you say that I am? Primero, ¿quién dice la gente? First, what do people say? Segundo, Second, ¿qué dices tú? who do you say that I am? ¿Quién dices tú que soy yo? Who do you say that Entonces, I am? son 2 preguntas There are 2 questions, y ellos la contestan. and they answer. Pero Pedro, But Peter, hay un cambio en Pedro. there's a change in Hay Peter. una transición que se da en él. There's a transition that happens. Porque ahora Pedro, Dios le cambia el nombre. Because now Jesus changes Peter's name. Anteriormente, It used to be, él se llamaba Simón. his name was Simon. Simón Simon means significa arena movediza. shifting sand. Arena movediza. Shifting sand. Pero ahora Jesús le dice, yo voy a cambiar tu nombre. But now Jesus says, I will change your Ahora name. no serás Simón. You will no longer be No Simon. vas a ser una persona inestable. You won't be someone unstable. No vas a ser una persona wishy-washy. You're not going to be a wishy-washy Pero ahora person. vas a ser una persona sólida. Now you're going to be a solid Vas a person. ser una persona que vas a estar en la roca. You're going to be on the rock. Alguien que vas a ser sólido. Someone that's solid. No alguien que es inestable. Not someone unstable. Personas que un día están One day the people y are que there, otro día no. the next they're not. Que un día se sienten que conquistan el mundo One day they feel like they conquer the world. y al otro día están deprimidos The y next se day they're quieren depressed morir. and they want to die. No. No, Eso antes era Simón. that used to be Simon. Simón era una persona emocionalista, Simon was an emotional pero person. ahora se va a convertir en una roca. And now he'll be a Y rock. Jesús le dice, And Jesus says, en esa verdad, in that truth, ¿en cuál verdad? in what truth? En que él confesó quién era Jesús. And that he confessed who was Dijo, Jesus. tú eres He's- el Hijo
de Dios. You are the Son of O sea, God. esa es una verdad That is a truth que el mundo no entiende the world doesn't y que el understand. mundo no puede conocer. The world won't understand. Solamente aquellos que lo conocen a Él, Only those who know Him, aquellos que han recibido a Jesús, those who have received aquellos Jesus, que tienen revelación de Jesús, those who have revelation from pueden Jesus, entender que Él es Dios. can understand that He is Por eso Él God. puede decir, tú eres el Hijo de Dios. That's why He says, you are the Son Lo of que God. Él estaba diciendo What He was es saying en ese nombre, is in that en name, el nombre de in Jesús, the name of hay Jesus, poder, there is power, hay gloria, there's glory, porque tú eres as you el are Hijo de Dios. the Son of Y God. Jesús dice, wow, Jesus says, wow, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, that wasn't revealed by flesh and blood, sino mi Padre que está en los cielos. only my Father in heaven. Son revelaciones They're sobrenaturales supernatural que tú revelations necesitas that you need para tener las llaves to have the del reino. keys to the kingdom. Y allí fue cuando Jesús dice, a ti te entregaré That's where Jesus says, I will las give llaves del you reino. the keys of the Y kingdom. en esa verdad, And in that truth, in that verdad, yo voy a establecer mi iglesia. I will establish my church. No dijo en Pedro. He didn't say in Peter. Quiero que lo entiendas bien, I want you to understand it. porque hay veces pensábamos Because sometimes we thought que Jesús estaba diciendo, en ti, Pedro, that Jesus was saying in yo you, voy a Peter, establecer mi iglesia. I will No, establish a church. No. en esta verdad, In this truth, en de que tú has declarado que yo soy el Hijo de Dios, and that you have declared I am a son of en God, esa roca on that rock, yo voy a establecer mi I iglesia, will establish my church, el reino de Dios. the kingdom No of en heaven. Pedro. Not in Pedro Peter. era un ser humano. He was a human being. Él tenía las mismas dificultades que usted y yo, He had the same troubles you and I had. pero en la roca que es Cristo, But in the rock that is en la Jesus, verdad que Él es el Hijo de Dios, in the truth that He's a son of en God, esa verdad in that truth, Jesús dice, Jesus says, yo voy a establecer mi iglesia. I will Y establish my es la church. primera vez It's the first time que Jesús menciona that Jesus mentions a la iglesia the church en relación con una revelación in relation with the revelation que viene del Padre that comes from the y Father, que es el reino de Dios. that is the kingdom of Por God. eso el reino de Dios es tan importante. That's why the kingdom of God Por is so eso important. nosotros necesitamos ser hombres y mujeres de reino, That's why we need to be men and women of movernos kingdom. en las cosas sobrenaturales, Move in the spiritual, creer en supernatural las things. cosas sobrenaturales de Believe in the Dios supernatural y things of God. creer en el reino de Dios Believe in the kingdom y en of la God verdad que provee y que viene de Dios. and the truth that we provide from En God. las llaves que son dadas The keys that are given cuando tú tienes la revelación de Dios. when you have the revelation of God. Llaves que van a abrir puertas Keys that will open que doors nunca nadie va a poder abrir that no one else can y open. que Dios va a cerrar puertas que nunca nadie va a poder abrir. And that God will close doors that no one else can Y eso es open. lo que Dios va a hacer para ti, That's what God will do para for tu you. casa, para tu hogar y para tu For your familia. house, your family, your Cuando home. tú simplemente lo crees y confiesas en Él. When you simply believe and Entonces confess Dios in le Him. dice ahora, God says now, tú vas a ser Pedro. you will be Peter. En el griego es Petros, In Greek, it's que Petros, significa Petra, que significa roca. which means rock. Entonces, en esa fundación, en esa verdad, In that foundation and yo voy a truth, establecer mi I iglesia. will establish my ¿En church. cuál verdad? What truth? En de que Jesús es el Hijo de Dios. And that Jesus is the Son of Esa God. revelación That revelation es una fundación is especial. a special foundation. Mire lo que dice Primera de Corintios 3:11. Look at 1 Corinthians 3:11. Primera de says, Corintios 3:11 dice lo siguiente: 1 Corinthians 3:11 says the following. porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento el que no está puesto, que no es Jesucristo. Ok, quiere decir eso So what that means de que la gente no sabe quién es Jesús. is that no one knows who Jesus is. Entonces, no hay otro fundamento There's no other que foundation no pueda ser puesto that cannot be que placed no es Jesús. that's not Él Jesus. es el fundamento. He's the Él es foundation. la piedra angular. He's the angular rock. Él es todo y sin Él nada se puede hacer. He's everything. Without him, we can't do anything. Pero con Él todo es posible. But with him, everything is Sin possible. Él nada se puede hacer. Without him, nothing can happen. Pero con Él todo es With posible. him, everything is possible. Entonces ahora, ¿quién dice la gente que soy yo? So who do people say ¿Quién I dice am? la gente que soy yo? What do people say I am? Entonces ellos contestan. So they say, Dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. some say you're John the Baptist. Juan el Bautista era un hombre que era conocido
He was a man that was known. porque tenía una bonita teología. He had a good theology. Tenía una iglesia de teología. He had a church of Era theology. muy bueno en lo que es la palabra y la revelación de He was Dios. good in the word and the revelation Era of God. un buen maestro de la palabra He was a great teacher of y the él word. enseñaba bien. He taught very well. Por eso la gente lo seguía. That's why people followed Y él him. tuvo la revelación He had the revelation que Jesús era el Cordero de Dios. that Jesus was the Lamb También of God. era un líder espiritual, He's also a spiritual pero leader, también era un líder moral. but he was also a moral Entonces tenía teacher. una buena teología. He had a good theology. Elías Elijah era conocido como el profeta de milagros, prodigios y sanidades. was known as a prophet of miracles, signs, and wonders. Entonces la gente relacionaba a Jesús So people related como un Jesus maestro moral like a moral que teacher. enseñaba y tenía una buena teología. He taught and had a good theology. Pero también lo relacionaban con Elías, But he also related with que Elijah, hacía milagros, prodigios y señales. that he did miracles, signs, and Pero wonders. también lo pensaban que podía ser Jeremías, But they also thought he could be Jeremiah. porque él era un evangelista de amor. He was an evangelist of love. Así como Jeremías Just like Jeremiah. lloraba por el pueblo de Dios He cried for the people y of era God. un evangelista que iba predicando y enseñando la palabra. He was an evangelist that went teaching the word of God. Exactamente lo que hacía Jesús. Exactly what Entonces Jesus la did. gente lo relacionaba con él, So people related to him. pero también como uno de los profetas, But also as one of the prophets. así como estaba escrito Just like que it was written, Moisés era uno de esos profetas. that Moses was one of those prophets. Entonces lo relacionaban con 4 personas diferentes. So they were connecting with 4 different ¿Por people. qué 4? Why 4? Porque 4 es el número del mundo. Because 4 is the number of the Entonces, world. como que él representaba todos los aspectos y las partes del mundo. He represented every aspect of the world. Y era verdad. And it was true. Pero había una verdad que era revelada solamente a través del Padre. But there was a truth that was revealed through the Pero Father. ¿quién dicen ustedes But who do you say que yo soy? that I am? Entonces, Pedro contesta, Peter says, tú eres you are el Hijo del Dios. the Son of God. Y Jesús reacciona. And there Jesus Jesús reacts. no reaccionó a las otras respuestas, He didn't react to the other pero answers, Jesús sí reacciona a esta respuesta. but he does to this one. Jesús no va a reaccionar a todo lo que tú digas, Jesus not react to everything, pero you sí say, va a reaccionar a ciertas cosas que tú puedas decir. but he will react to certain things you do say. Señor, tú eres el Hijo de Dios. Lord, you are the Son Y of eso God. llamó la atención de Jesús. That really got his Y dijo, attention. tú has contestado correctamente. He says, you've answered correctly. Y porque tú has contestado correctamente, Because you've answered correctly, yo te daré las llaves del reino. I will give you the keys to the En kingdom. esa revelación, In that tú revelation, vas a tener poder you will have power y vas a tener gloria. and you're going to have glory. Voy a terminar con esto, We're going to hermanos. finish with this, brothers and sisters. Juan 1:42. John 1:42. Juan 1:42. Dijo, John 1:42 says, y les trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. and he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, you are Simon, son of John. You will be called Cephas, which when translated is Peter. Estas 5 llaves que ustedes han aprendido hoy, These 5 keys we learned about today sí abren las puertas del reino de Dios, do open the keys to the kingdom pero of heaven. también cierran las puertas del infierno. They also close the doors to Se hell. lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it. Estas 5 llaves que These hemos 5 aprendido keys that we learned about, abren el reino de Dios, las puertas del reino de Dios, they open the doors to the heaven. pero también cierran las puertas del infierno. They also close the doors to hell. Dios te está dando hoy una revelación God is giving you a para que revelation tú puedas abrir puertas, so you can open doors, para que tú puedas derrotar al enemigo, so you can destroy the para que enemy, tú puedas vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, so you can live from glory to glory and victory para to que victory, puedas tener sobreabundancia, so you can have overabundance, para que puedas ver las maravillas que Dios tiene para ti. so you can see the wonders God has for Cuando you. tú entiendes la revelación del Dios Todopoderoso. When you understand the revelation of the Pero Almighty hay God, una puerta que solo tú puedes abrir. there's a door that only you can open, Y esa puerta solo se abre and that door is only opened cuando tú la abres en tu corazón. when you open it in your heart, Y esa es la puerta cuando tú permites que Jesús venga a tu vida. and that's the door when you allow Jesus Cuando into tú your puedes life. decir, Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón. When you say, Lord, I want you to enter into my Pastor, heart. ¿qué es lo que usted me está diciendo? Pastor, what are you saying? Si tú no has recibido a Jesús If you haven't received como tu Jesus Señor y como tu Salvador, as your Lord and Savior, yo voy a tomar unos minutos I'm going to take a few para que tú minutes puedas recibirlo a Él, so you can receive para que Him, puedas abrir esa puerta de tu corazón. so you can open the doors of your Esa heart. llave las tienes tú.
You have the keys. Y tú tienes la oportunidad de abrir y decir, Señor, yo necesito que tú vengas. You have the opportunity to open and say, Yo Lord, I need you. necesito que tú entres I en mi need you to corazón. enter in my heart. Estoy cansado de la vida que he vivido, I'm tired of the life I've been living. de sentirme decepcionado, decepcionada, To feel let down. de sentirme que nada me va bien, To feel like nothing goes right. sentirme que estoy derrotado, derrotada, To feel like I'm destroyed. sentirme que por mucho que yo trabajo y por mucho que yo me esfuerzo, As much as I try and work, parece que yo nunca avanzo absolutamente nada. it looks like I can't get anywhere. Si tú estás en esa situación hoy en día If you're in that situation right y tú now, no sabes en tu corazón, and you don't know in your si heart, tú llegases a morir hoy o mañana, if you were to die today ¿a or dónde tomorrow, tú irías? where are you going to go? ¿Irías al infierno Would you go to hell o irías al cielo? or would you go to heaven? Yo quiero darte la oportunidad I'd like to give you the a que tú opportunity ores junto con nosotros. so you can pray with us. Una oración sencilla pero poderosa A simple but que powerful va a prayer abrir las puertas del cielo, that will open the doors to heaven. y esas puertas te darán no solamente acceso a ti, And those doors will not only give you access, sino que también darán acceso a Jesús a tu corazón. but also give access to Jesus in ¿Y your qué heart. tengo que hacer, pastor? What do I have to do, Pastor? Simplemente cierra tus ojos y ora ahí donde tú estás. Close your eyes where you are. No es casualidad que tú nos estés viendo en esta mañana. It's not a coincidence you're watching No us es this casualidad morning. que tú estés escuchando en esta hora. It's not a coincidence you're listening right Es now. que el Señor está tocando a la puerta God is knocking at the y door. te está pidiendo He's asking que lo dejes entrar. that you let him in. Vamos a orar. Let's pray together. Padre, en esta hora Father, in this hour, yo reconozco que soy un pecador. I recognize I'm a sinner. Señor, necesito que tú me laves y me limpies I need you to cleanse me con la sangre preciosa de Jesús. with the precious blood of Señor, Jesus. que borres mis pecados Erase my sins. y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. Padre, que envíes tu Santo Espíritu sobre mí Send your Holy Spirit over y me que Él nunca se aparte de mí. so he never leaves me. Gracias, Señor, Thank you, Lord. porque hoy reconozco que he sido un pecador, Because today I recognize I've been a pero sinner, te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador. but I recognize you as my Lord and En el Savior. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. And amen. Si tú hiciste esa oración, If you did that prayer, quiero darte la bienvenida al reino de Dios I'd like to welcome you to y a Kingdom la of Heaven familia del reino de Dios. and to the family of the Tu vida Kingdom of God. nunca más volverá a ser igual. Your life will never be De the ahora en same. adelante habrá un antes y un después. From now on, there will be a before and Y vas a after. ver que todo va a ser diferente. You'll see everything will be Vas a different. ver que las cosas van a cambiar. You'll see things will change. No te estoy prometiendo que todo va a ser color de rosa, I'm not going to promise you everything's pero going lo to be que perfect. sí Dios te está prometiendo But what God is es promising que vas a ir de gloria en gloria is that y you go de from victoria glory en victoria. to glory and victory to Porque victory. hoy Dios te ha dado Because today God has las given you llaves del reino the keys of the y kingdom. ahora vas a abrir puertas que antes no se abrían. Now you open doors that Y couldn't open before. ahora Dios te va a ayudar para hacer cosas poderosas y grandes. God will help you do great and powerful En el things. nombre poderoso de Jesús. In the